Bienvenidos. Gracias por estar y por haberse mantenido a través del día. Sabemos que estos eventos pueden ser intensos, ¿verdad? Pero lo importante es que sean de provecho y que tengamos esa oportunidad de pensar, de reflexionar, de interactuar. Así es que espero que todo eso se esté dando para ustedes. Definitivamente para mí. Ha sido mi experiencia hasta el momento. Yo soy la doctora Roxana Domenech. Estoy muy complacida de estar con ustedes en este panel en la tarde, esta presentación en la tarde de hoy. Soy una de las compañeras que está coordinando el simposio, así es que no solamente estoy contenta y para mí es un honor compartir con la doctora Patricia Mercado, sino compartir, ¿verdad?, con ustedes en esta sala, al igual que en el transcurso del día. Pues les voy a presentar entonces a nuestra querida compañera. Como ven en pantalla, la temática de hoy, el título es La pobreza en los estudiantes de educación superior en Puerto Rico. Y la doctora Mercado, les presento, nació en San Juan, Puerto Rico, es la hija menor del hogar de Luz y Rafael, hermana de Melina y Rafael, tía de César Andrés y Elena Victoria y feliz esposa de René Emiliano Jiménez. Y me encantó que Patricia incluyera eso porque a mí me gusta incluir esos datos, ¿verdad?, familiares y personales que son tan importantes. Estudió su bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Finanzas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. También completó una maestría en Administración de Empresas en Gerencia en la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Comenzó en el Sistema Universitario Ana G. Méndez el 9 de marzo del 2009 como coordinadora de servicios integrados, atendiendo a la población de estudiantes de la Escuela de Estudios Técnicos en Carolina. Para el 2012 fue nombrada coordinadora de asuntos académicos en el 2014 como decana asociada y en agosto del 2016 como decana de la misma escuela. Compañeros y compañeras, adelante, siéntense cómodos y cómodas en sentarse acá al frente con nosotros y nosotras. Y gracias. Son los colegas solidarios de la división de negocios. Adelante, estamos en familia. En septiembre del 2019 comenzó trabajo en el recinto de Cupey como vicerrectora asociada de asuntos académicos y posteriormente como decana de efectividad institucional. Actualmente es catedrática auxiliar de la División de Negocios, Turismo y Emprendimiento. Sus experiencias profesionales han estado colmadas de crecimiento, esfuerzo y aprendizaje. A la misma vez, la han llenado de pasión por la educación y sobre todo por el tema de la desigualdad en las oportunidades educativas. A través de su desarrollo profesional y en su ambiente de trabajo, hace énfasis en la fe, el amor al servicio, el valor de la gente y en crear puentes que promuevan el trabajo colaborativo y el crecimiento integral de todos los seres humanos. Completó sus estudios doctorales en educación en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Su investigación o disertación doctoral tuvo como título La pobreza en los estudiantes de las instituciones de educación superior en Puerto Rico. Es un análisis cualitativo que atiende las experiencias académicas y de vida de estudiantes que son primera generación en instituciones de educación superior en Puerto Rico y que provienen de entornos de pobreza. Tiene como modelos las figuras de Jesús, la de Eugenio María de Hostos y, muy importante, la de sus padres. Cree en que somos lo que decidimos a nuestro ritmo y un día a la vez. Adelante, doctora Mercado. Bueno, buenas tardes. Para mí es un privilegio estar con ustedes presentando un poco del trabajo de investigación que tuve para culminar mi grado doctoral, como bien estableció la doctora Domenech. El que hayan escogido el poder estar aquí, ya sea por solidaridad o porque realmente les interesa el tema, para mí es un privilegio. No doy esto por sentado y quiero compartir con ustedes, yo creo que una problemática que conocemos, sale mucho en la prensa, vivimos aquellos que somos docentes o hemos vivido también a nivel de experiencia personal y que muchas veces pasa de manera invisible porque damos por sentado que es el estilo de vida que se vive en el país. Y tengo que decirles que de esta experiencia de investigación
Continúo aprendiendo a diario. No es un documento que tal vez se publicó y no sigue vivo. Van a ver dentro de la presentación al final que estoy dando datos recientes, definitivamente posterior a pandemia, que sabemos que también ha incrementado la situación y la inequidad que existe en los espacios de educación superior. ¿Por qué escojo el tema? Y no está ahí escrito, es un poco de anécdota y experiencia. Cuando ya uno está en esa fase final de investigación a nivel doctoral, empieza a sentir la presión si uno no tiene un tema de qué voy a hablar, qué voy a investigar. Algo que recuerdo nos decían los profesores en el doctorado era que debía ser algo que nos apasionara. Y en aquel momento comencé con un tema que no es el que finalicé y estaba tomando un curso de problemas contemporáneos en la educación con el doctor Rafael Cartagena, que es catedrático allá en la Universidad de Gurabo, y pude hacer un enlace entre mis experiencias de trabajo desde el 2009 con una población en el municipio de Carolina, que es donde está ubicada la Universidad Ana G. Méndez Recinto de Cupey, antes Universidad Ana G. Méndez, y pude ver reflejada la situación que para aquel momento una hija de dos padres que no era primera generación, mis papás tuvieron la oportunidad de estudiar su bachillerato y completarlo, de estudiar en un colegio privado, verme desde el punto de vista que a veces fui injusta con estudiantes porque entendía que las experiencias de vida de ellos debían ser similares a las mías. Y no es hasta que hago esa conexión, ¿verdad? Esa experiencia, el aprendizaje significativo nos trae eso, nuestras experiencias con nuevos datos, que hago ese enlace con la situación y veo que más allá de ser algo aislado, era una realidad que viven muchas personas en Puerto Rico y que lamentablemente no se le ha dado la profundidad en el tema para investigar, para reconocerlos y para visibilizarlos. Un poco de introducción. Entendemos que ser egresado de una institución de educación superior, primera generación universitaria y con un trasfondo socioeconómico de pobreza, va a conllevar y conlleva unos retos y unas oportunidades presentes en la experiencia universitaria y posteriormente en la vida profesional de esos estudiantes. Falcón en el 2015 establece que los estudiantes de contextos de pobreza van a llegar a la universidad sin saber cómo van a encajar en la cultura. De igual forma, la investigación de Vázquez, Torres y Negrón establece que estos alumnos se ven obligados a comprometer buena parte del tiempo en actividades orientadas a obtener ingresos, cosa que a lo mejor nosotros en nuestro momento no vivimos porque nuestros papás nos decían: si vas a estudiar, solamente estudia, enfócate en estudiar. A lo mejor tuvimos un trabajo part-time o estudio y trabajo dentro de la oportunidad que podíamos tener en la universidad, pero no necesitábamos por obligación y por sustento de vida tener una responsabilidad que vamos a ver más adelante a través de los marcos teóricos, se representan una cuestión de una decisión hasta de vida o muerte. ¿Ok? El propósito del estudio, primero, conocer las experiencias, conocer los efectos, del fenómeno de la pobreza que ocurre en las instituciones de educación superior en Puerto Rico. Vamos a profundizar sobre las experiencias de los estudiantes que fueron primera generación, identificando los retos que vivieron a través de mientras cursaban cursos o su programa de clases en la universidad. Vamos a identificar también oportunidades dentro de esos retos y vamos a reconocer qué oportunidades profesionales estos estudiantes recibieron por haber completado un grado universitario. El problema, ya hemos hablado un poco de esto, pero se entiende que la falta de recursos económicos es un factor influyente en el momento que los estudiantes aspiran a estudios de educación superior. Y es una de las cosas que recientemente tuvimos la oportunidad de reunirnos, la doctora Dómenes y otro grupo de profesores, con el colectivo ILE, que trabaja particularmente el problema racial en Puerto Rico. Y entendemos que no tan solo el contexto socioeconómico de donde vengan los estudiantes va a ejercer un camino ya
de qué vamos a estudiar, dónde voy a estudiar, qué quiero hacer, ¿verdad? Y para los estudiantes en contextos socioeconómicos de pobreza o que tienen escasez de recursos, todos estos factores van a influir en esa decisión de estudios. De igual forma, los estudiantes en desventaja socioeconómica enfrentan serias dificultades para obtener una preparación universitaria, por lo que necesitan apoyos y servicios de las instituciones que los admiten. Y dentro del estudio, algo que resalto son recomendaciones que hacen los mismos estudiantes para las universidades de sus experiencias, que creo que es importante porque dentro de la invisibilidad social que se le da, también lo podemos hacer sin querer dentro de las instituciones. Esta que está dentro de esa pantalla son noticias reales de periódicos locales o prensa internacional sobre la situación de pobreza. Tan reciente como la semana pasada, todavía seguimos en índices de pobreza, casi un 60% de la población del país, y esto es un problema que sabemos que se agrava. Los índices de desigualdad de igual forma nos colocan entre el primero y tercer país con más desigualdad a nivel mundial, y lamentablemente esto es algo que nos impacta directamente a nosotros dentro de nuestros salones de clase como docentes y dentro de nuestros espacios y la cultura universitaria también. ¿Por qué hicimos el estudio? Negrón Torrens establece que hay necesidad de innovar en Puerto Rico dentro del campo educativo para desafiar los retos de la marginalización, de pobreza y de la falta de participación, entre otros problemas que podemos enfrentar. Kisinski desde el 2002 está estableciendo que el análisis de la pobreza en Puerto Rico sufre de la falta de un análisis riguroso y empírico sobre la experiencia vivida por aquellas personas desafortunadas que experimentan pobreza. De igual forma, Didrikson menciona que el gran desafío de las universidades en Latinoamérica y el Caribe está concentrado en redefinir la cobertura social, en alcanzar la mayor equidad y en abatir los rezagos profundos que existen relacionados a las iniciativas con la reforma y el cambio radical en la oferta de los contenidos. Desde los planes de estudios, las carreras, el modo que hacemos la ciencia, en las perspectivas del quehacer tecnológico y en los nichos fundamentales, en las prioridades de la orientación de los recursos y en la pertinencia de la educación relacionada con la propia realidad que ya es estrujadora, irremediablemente desigual y excluyente. Además de mi experiencia, vemos que ya hay otras personas que han podido resaltar hace unos años para acá que era importante el poder desarrollar este tema y visibilizarlo de igual forma. Dentro de las preguntas de investigación, la primera fue saber, conocer cuáles eran esos retos que enfrentaron los estudiantes con el perfil que ya les mencioné, mientras ellos estaban cursando su grado académico. Conocer qué oportunidades profesionales identificaron estos egresados que entienden que obtuvieron a base de poseer un grado académico. De igual forma, cómo los egresados de primera generación perciben que las instituciones de educación superior atendieron estas necesidades. Y cuarta, según la percepción de estos entrevistados, qué esfuerzos las instituciones de educación superior pueden hacer para colaborar con los retos estudiantiles que presenta el perfil que entrevistamos. Me enmarqué, o el estudio está enmarcado en tres teorías generales, ¿verdad? La primera es la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, que sabemos que establece la importancia de las interacciones sociales en el desarrollo del ser humano, tanto la comunidad, la cultura, la familia. También la teoría de la jerarquía de las necesidades, que menciona que el ser humano tiene unas necesidades por naturaleza y en la medida que estas necesidades, por ejemplo, el hambre, no se cubre, establece más lo que incluso el ser humano se convierte un ente hambriento total, no tan solo la parte fisiológica, sino en general. De igual forma, la teoría o la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que establece que el ser humano a través de la educación debe salir de la opresión. De igual forma, ve oportunidades de liberación y oportunidades también de autorrealización.
Dentro de la teoría sociocultural, destaco la investigación de Sotomayor, que establece que la pobreza no depende solo del ingreso del individuo, sino también del ambiente social o institucional en el que se vive. La pobreza afecta a la salud, el bienestar, el desarrollo social y los logros académicos de los estudiantes. Los niños que crecen en pobreza experimentarán rápidamente eventos o escucharán que pertenecen a un grupo menor de personas. De igual forma, Cordero Guzmán establece que el primer paso a la producción y reproducción de la pobreza en Puerto Rico se produce en la estructura social y familiar existente, ¿verdad? Que es algo que prácticamente se hereda y va más allá de una condición monetaria o económica, va a otros elementos también culturales. Dentro de la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, Moreno establece que la universidad pierde pertenencia y sentido si no garantiza la consolidación de un nivel de desarrollo personal que permite a cada uno de sus egresados dirigir su propio desarrollo integral. Y si conocemos esta teoría de Maslow, sabemos que dentro de la pirámide que estableció y que es bien famosa, ve al ser humano dentro de todas sus necesidades a nivel holístico y entiende Moreno a través de su investigación que es responsabilidad de los espacios universitarios poder atender al estudiante de manera holística. Por otra parte, la pedagogía del oprimido a través de Ortein Hopkins menciona que la meta de la educación del desarrollo es el desarrollo del ser humano mediante la autorrealización y la libertad, para que éste pueda liberarse y librar a otros de las restricciones sociales. Por otra parte, Ortein y Hopkins mencionan también que la educación debe alejar a las masas de la opresión, darles sensación de no estar satisfechos con su condición, darles competencias necesarias para corregir las desigualdades identificadas. Y podemos ver a través de estos tres marcos teóricos que atendemos directamente la situación no tan solo de pobreza, la situación también social que todos somos parte de un proceso de desarrollo social y también de un proceso personal y propio como lo establece Maslow en su jerarquía de necesidades humanas. Doctora Dómenes, ¿las preguntas o dudas al final? Ok. ¿Cómo establecimos el método, el diseño y la muestra? Hicimos una muestra de 5 egresados de instituciones de educación superior, tanto públicos como privadas. Les puedo decir que 3 de ellos fueron de instituciones privadas, 2 de ellos de instituciones públicas de educación superior del país, que cumplieran con venir de contextos socioeconómicos de pobreza, que fuesen primera generación y que quisieran a través de procesos de entrevista, de observación y de diarios reflexivos poder trabajar y reconstruir su realidad, qué había pasado a través de esa experiencia universitaria. Utilizamos el estudio de caso para explorar a profundidad ¿verdad? La situación, el proceso, las experiencias, y fue una muestra por conveniencias. Utilizamos, como les mencioné, 3 estudiantes de instituciones postsecundarias privadas y 2 de ellos de instituciones públicas del país. Triangulamos y recopilamos y analizamos los datos a través de Walcott. Hicimos, como les mencioné, unas entrevistas semiestructuradas, un diario reflexivo y a través de la observación, un poco la reacción de los participantes en la medida que se iba desarrollando las preguntas, a través, y obviamente el documento de investigación tiene más detalles sobre esto, pero se escucha como algo así extraño, ¿verdad? Debe ser el viento, vamos a pensar que es el viento. Pero es muy interesante ver, abordar y llevar a estos participantes nuevamente a sus experiencias universitarias y ver cómo tal vez situaciones que pueden llegar desde el momento de la niñez todavía, años después, pueden trastocar las emociones y ver qué impacto directamente tuvieron en el desarrollo de estas experiencias y dentro del proceso también educativo. Un poco de lo que estuvimos viendo a través de los temas y las categorías que utilizamos en el estudio.
Vimos una de las categorías como los retos del estudiante. Dentro de esos retos, en qué contexto social se involucraron, se criaron. Freire plantea que los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de la actividad del aprendizaje. Y les tengo que decir que uno de los retos más grandes en Puerto Rico, y hay una investigación que menciona esto, es que las personas pobres no se autoproclaman pobres. En Puerto Rico, las personas incluso que están bajo el índice de ingresos y de la media, del promedio, pueden estar en las tablas para el gobierno, pero autoidentificarse como pobres no es una realidad en el país. Y esto complica el hecho de que estudios como este se puedan llevar a cabo, porque no todo el mundo dice, sí, yo fui pobre o en efecto vengo de un contexto socioeconómico de pobreza. De igual forma, Vygotsky establece que el proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su contenido como el desarrollo de la personalidad del niño y cómo concibe el mundo. Vemos también ahí que dentro de este contexto social hay unas necesidades fisiológicas que nos trae Maslow en su pirámide, que al estudiante venir de contexto socioeconómico de pobreza, en muchas ocasiones no son satisfechas, y de igual forma este elemento de seguridad que debe sentir de protección la persona o el niño dentro de su desarrollo en un hogar no se da. Rosado Ortiz menciona que la niñez proveniente de comunidades y de familias que viven en pobreza se encuentran más vulnerables, carentes de recursos y oportunidades necesarias para el pleno desarrollo y potencial de un futuro de vida digna, con bienestar y calidad. La investigación arroja que para 4 de estos 5 participantes, algún familiar o maestro influyó directamente en la decisión de comenzar estudios postsecundarios. Y eso es muy importante. El núcleo familiar, personas que a lo mejor no habían logrado poder ingresar a la universidad, o maestros que vieron en la escuela potencial mayor al que tal vez ellos mismos creían, fueron quienes impulsaron a estos estudiantes a poder comenzar su carrera universitaria diferente de tal vez lo que hubiese hecho o hizo alguien en su familia. Otro reto estudiantil es la adaptación a la vida universitaria. Cleansue menciona que asistir a la universidad supone una experiencia muy desafiante que pudiera dar cambio al trayecto de la vida de los estudiantes. Hay un gran número de estudiantes quienes no pueden cumplir con sus obligaciones y completar sus estudios. Y en este caso, todos los participantes coinciden que ninguna de las estrategias que las instituciones de educación superior, tanto públicas y privadas, utilizaron para poder hacer esa inducción a la vida universitaria fueron para ellos suficientes para poder sentirse cómodos o cómodas dentro de los espacios, ya sea a través de orientaciones o a través de cursos formales. Cursos que a veces se enfocan más en la historia de la universidad, de conocer tal vez quién preside el lugar versus darles herramientas a ellos que puedan ser útiles para las lagunas que tal vez puedan traer de su desarrollo académico en la escuela superior. Retos estudiantiles que fueron repetidos por los estudiantes en varias ocasiones. El mayor, la decisión vocacional. Todos los estudiantes, los 5 estudiantes que participaron en la muestra, tuvieron algún cambio de programa. No empezaron en lo que culminaron. Estoy maravillado, estoy asombroso. Usted me está describiendo a mí. Qué bien. Exactamente, en 1973, disculpe, que dice que infoapremia. Yo tengo 56 años. Y estoy estudiando y estoy por graduarme como futuro maestro de la Universidad de Ana Jiménez. Pero en el 1983, mi papá se enfermó. Y yo estaba estudiando en la Universidad del Sagrado Corazón. Tuve que dejar los estudios precisamente por problemas de transportación. Eso trajo como consecuencia que mi cuñado se enfermara, mi hermana se enfermara, y tuve que cuidar a toda mi familia. Yo vivo con el derecho de canal en la residencia del público. ¿Quién me motivó a ir a la residencia del corazón? Una maestra. Mira, es una tremenda universidad, etc. Y perdonen lo emocionado que estaba, pero es que esto me describe a mí. Así que
¿quién me paga mi hora de estudio? Pues la Fundación Empresarial América. Y así que, si este estudio hubiera sido en 1983, lo hubiera pegado exactamente, porque eran las mismas condiciones, por lo menos en el caso de ese libro. Gracias por compartir eso. Muchas gracias. Pues dentro de los retos que los estudiantes o los encuestados en este caso mencionaron, la decisión vocacional, como les decía, fue el que todos acordaron que en algún momento o dudaron o tuvieron que hacer algún cambio en el programa que inicialmente habían pensado porque no necesariamente fueron orientados al programa que realmente era su interés. Otro aspecto importante o reto que fue repetido, vemos ahí que hay tres que fueron repetidos en 4 ocasiones, la transportación, incluso hay un estudio en Puerto Rico de la transportación pública y establece que las personas que toman transporte público tardan hasta 3 veces más que una persona que va en su propio auto a llegar a su destino final. Y sabemos que dependiendo del área donde estemos, muchos estudiantes aún dependen de la transportación pública para llegar a la universidad. A veces los horarios muy tempranos o en horas pico del tapón son inconvenientes para ellos, ¿verdad? Dependiendo del transporte que utilizan, pero fue algo recurrente en la conversación con los entrevistados. De igual forma, tener que trabajar y estudiar fue otro de los elementos que repitieron los entrevistados en el proceso de diálogo. La relación con el docente, esa importancia que le dan a ese rol del profesor dentro de su experiencia educativa. De igual forma, los hábitos de estudio, en este caso la ausencia de ellos, ¿verdad? Y un poco también mencionaron 2 de ellos que un reto también pudo ser la alimentación, el no tener necesariamente o tiempo o dinero para poder comer. Otra categoría que utilizamos dentro del estudio fue las oportunidades profesionales que le otorgó la educación a estos entrevistados. Establece Lagarda que la educación superior es un proyecto social que no termina en la educación y la formación profesional. Esta necesita que los egresados efectivamente aseguren una oportunidad para desempeñar productivamente su educación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece que los gobiernos y las empresas necesitan trabajar juntos para recopilar evidencias sobre la demanda de competencias presentes y futuras con las cuales elaborar programas de estudios actualizados y brindar información para los sistemas de educación y formación. Esto es un apoyo que debe existir entre la empresa privada, el gobierno y las instituciones de educación superior. Y ya vemos dentro de cómo se va desarrollando el ser humano a través de esas necesidades de Maslow, que vamos llegando a esa necesidad de pertinencia. Ya tengo mi diploma, a qué pertenezco, a qué área pertenezco, dónde puedo yo desempeñarme, y de igual forma esas necesidades de estima, esos logros y esa responsabilidad que voy desarrollando y necesitando para mi proceso integral. Dentro de las oportunidades profesionales, Lagarda menciona que la educación superior es un proyecto social que no termina en la educación, eso ya lo mencioné, pero les dejo saber que 4 de los 5 entrevistados estuvo muy de acuerdo que las oportunidades profesionales que tenían en la actualidad estaban estrechamente relacionadas con poseer un grado académico. Solamente uno de estos participantes expresó que él entendía que parcialmente sí había aportado, pero no como los demás que fueron bien enfáticos y seguros de que sí, la educación me abrió las puertas para lo que estoy haciendo o para desarrollarme también a nivel profesional. Otro elemento importante de la investigación es el profesor ante la realidad del estudiante. La educación es un fenómeno complejo que involucra 2 sujetos, el educando y el educador, que colaboran para el mismo fin, el desarrollo integral del personal del educando. Freire establecía que a veces no se imagina lo que puede llegar a representar en la vida de un alumno un simple gesto de un profesor.
Y Fernández establece que hay importancia de que los maestros construyan primero su felicidad, que estén bien psicológicamente, para de esta forma ayudar al crecimiento afectivo y emocional de los estudiantes, evitando así entorpecer procesos de formación integral. Y yo les tengo que decir que dentro de los hallazgos y de las entrevistas se sale a relucir en algunas ocasiones que muchos profesores no entendían la realidad que vivían los estudiantes, no entendían por qué llegaban tarde, no entendían por qué no estabas viajando en vez de estar trabajando, por qué llegaste a comer al salón de clase. Y en ese sentido, ¿verdad? Quise destacar este tema porque la influencia que tienen los maestros y los docentes para los estudiantes sigue siendo trascendental. Y tenemos que nosotros, dentro de nuestros espacios el aula, del salón de clase, poder tener tacto al momento de que abordamos esto, y creo que es parte de lo que el estudio aporta, ¿verdad? Tenemos que ver también esas experiencias que vive cada uno, de dónde viene y cuál es la realidad de cada uno de los estudiantes. Y a veces yo sé que dentro de nuestro rush en el trabajo no tenemos tal vez el espacio para ir directamente con cada uno de los estudiantes, pero yo creo que es importante que a veces podamos separar un espacio para conocer un poquito de lo que han vivido estos jóvenes y estas ya personas de todas las edades que están dentro de los salones de clase. Freire estableció que a veces no se imagina lo que puede llegar a representar en la vida de un alumno un simple gesto de un profesor, ya esto lo mencioné. 4 de los 5 participantes entienden que en algún momento los profesores no fueron empáticos ante sus realidades. Otro elemento importante es la voz del estudiantado. Paulo Freire menciona que le da al alumno su lugar desde el rol protagónico para que enciendan a su vez la inquietud por expresarse libremente, con derechos y con la capacidad de discrepar o estar de acuerdo con las vivencias que se desarrollan en el aula, y esto es importante. 4 de los 5 participantes identifican a una persona específica dentro de la experiencia a la que acudían cuando necesitaban algo o cuando deseaban ser escuchados. Y esto es bien importante. Los estudiantes destacaron mucho, incluso se acuerdan de ellos por nombre. En la universidad me atendía fulano, en la universidad me atendía fulana de tal. Yo con ella iba, aunque ella era de esta oficina, me ayudaba para procesos de otra índole. Y a veces cuando buscamos dentro de nuestros procesos administrativos descentralizar o centralizar a veces demasiado los procesos, los estudiantes pueden perder ese contacto y pueden ir tal vez directamente donde una persona que pueda hacer esta función de consejero. A veces la mayor parte de ellos, ninguno era el consejero que les tocaba, era otra persona que se abrió, que les permitió el poder expresarse, y ellos sintieron esa empatía de esta persona y los ayudaron a través de toda su carrera universitaria. Otro elemento bien importante es la autorrealización. El proceso de autorrealización presenta un sentido de progreso y desarrollo personal basado en la libertad y la autonomía que permite crecer profesionalmente, obteniendo confianza en el futuro profesional. Solo menciona Fuentes, y para Freire la meta de la educación es el desarrollo del estudiante mediante la autorrealización y la libertad para que estos puedan liberarse y liberar a otros de las restricciones sociales. Y sabemos que dentro del proceso de la jerarquía de las necesidades de Maslow es el último piso prácticamente que coloca a Maslow en su pirámide, y ese proceso sabemos que no termina ahí, ¿verdad? La pirámide no debe tener fin porque el proceso de autorrealización y de crecimiento es uno prácticamente perenne. Incluso sé de otros modelos que ya han puesto otro piso adicional, que es la influencia que ejercemos en las otras personas como ese último magno proceso de vida. La admiración, esto es de la voz de los estudiantes, estas citas. La admiración de muchos que ganaron ellos con el proceso de autorrealización y el respeto. Logré ser profesor y tuve muchos estudiantes a los que pude ayudar con mis experiencias. Como parte de la postura de libertad, detalló: me liberó porque yo siempre debatía con mis jefes, incluso cuando fui profesor, cuando estudié lo hacía con fundamentos. Me empoderé de la información y así tuve herramientas para defenderme.
Otra de las participantes menciona la satisfacción de superar todos los obstáculos que tuve, que aunque fue bien agotador, valoré todo y a todos. La universidad abrió mi mente y aprendí a tener criterio propio, a pensar y a analizar, a desarrollar y a creer en esa parte de mí, porque en la escuela aprendía a conocer, pero no a pensar y a crear cosas. Esa seguridad en mis capacidades me la brindó mi camino universitario. Eso acompañado de la ética, la integridad, sin dejarte manipular y siendo firme con tus valores y convicciones. En este caso, todos los participantes expresaron que la educación fue una herramienta para sentirse realizados. Algunas conclusiones del estudio. Primero, que completar un grado universitario es un factor determinante para que los estudiantes experimenten sentido de autorrealización, que la familia tiene un valor incalculable en el desarrollo de los niños, además del sistema de apoyo que representan. El estudiante es el centro de la función de las instituciones de educación superior. La figura del docente en los entornos o escenarios de educación superior mantiene una relevancia y respeto ante los estudiantes, y la relación entre el profesor y el educando es importante para un aprendizaje significativo. Hay muchas más conclusiones en el estudio, ¿verdad? Resumo unas cuantas acá. Algunas recomendaciones es que las escuelas necesitan evaluar los servicios de orientación vocacional a los estudiantes. Dentro de las experiencias que compartieron los participantes del estudio, es que en algunas ocasiones las personas que son responsables de esto se enfocaban en los estudiantes con los mejores promedios o que ya estaban seguros a unas buenas universidades y no necesariamente daban el mismo servicio a todos los estudiantes por igual. Las instituciones de educación superior deben actualizar y diversificar sus técnicas para que el estudiante pueda adaptarse a la vida universitaria. Ya vimos que no necesariamente a través de una clase formar en el currículo o tal vez una orientación que se hace un día, 1 o 2 horas, el estudiante no se siente capaz de poder adquirir todas las herramientas necesarias para ese proceso. La facultad debe propiciar espacios empáticos ante las necesidades de los estudiantes basados en la realidad que viven estos. Revisar los altos costos de matrícula y sus efectos en la realidad del estudiante. Desarrollar un programa de mentoría de pares que esté respaldado con tecnología, chats, videos tutoriales, aplicaciones y otras fuentes de comunicación. Y ya vimos en las otras actividades y talleres algunas cuantas que tal vez podemos integrar. Y las universidades deben evaluar y proveer servicios de transportación, aunque sean limitados o parciales, o crear alianzas para poder atender esta situación, que sabemos que no podemos necesariamente depender de la privada por parte de ellos o tal vez de la pública que está a disposición. Algo que quise traer dentro del proceso poco más reciente fue que ha ocurrido, esta investigación culminó en marzo del 2020, prácticamente en plena pandemia, y sabemos que la pandemia que pensábamos que duraba 2 semanas y que nos volvíamos a ver en 2 semanas, todavía la estamos viviendo, que posterior a eso vino también los temblores en Puerto Rico y han ocurrido otras situaciones también que todavía, ¿verdad? Estas inundaciones, a veces uno piensa que uno está seguro porque tiene su casa y su carro, pero hay gente que todavía la casa se le inunda y no tiene necesariamente el servicio de transportación disponible. Un estudio que realizó el doctor José Caraballo Cueto en 2022 establece que la deserción escolar en Puerto Rico ha aumentado notablemente en los pasados años a raíz del huracán María, los terremotos y la pandemia, en particular entre los estudiantes más pobres y de educación especial. Y esta semana estaba entrando a las estadísticas de disability.org, si no me equivoco, y tienen unas estadísticas de Puerto Rico, y para este año pasado casi 800,000 personas se identificaron con algún tipo de diversidad, ya sea física o también mental, que sabemos que entonces estas personas sufren más aún estas consecuencias. La investigación concluyó que 33,704 estudiantes abandonaron sus clases en las escuelas públicas entre los años del 2015 al 2021, una cantidad suficiente para llenar 95 escuelas con un promedio de 355 estudiantes, y sabemos que eso tiene un impacto también en la educación superior, porque si no terminan sus grados escolares, no pueden entonces entrar, ser admitidos a nuestras instituciones.
De igual forma, la publicación Informe sobre los efectos de la cuarentena en los ingresos de la población universitaria en Puerto Rico se hizo en 2020 por la organización Mentes Puertorriqueñas en Acción. Tuvo una muestra de 535 estudiantes, subgraduados y graduados. Menciona este estudio que en los testimonios recibidos hubo estudiantes que plantearon que aun cuando han mantenido uno de sus trabajos, o sea, que tienen más de uno, han perdido su segundo trabajo o su núcleo familiar ha perdido su fuente de ingresos, lo que les ha afectado la economía familiar. Les quise traer esos datos porque, como mencioné al inicio de la presentación, esto es un tema que lamentablemente sigue vivo y tal vez los datos que estaban ya en el 2020 están más profundos hoy día y es parte de los proyectos que me gustaría continuar con la investigación, tal vez poder hacer una investigación cuantitativa, ir un poco más a llevar esto a números y a cantidad, porque sabemos que dentro de nuestras instituciones todavía seguimos recibiendo cada vez más estudiantes con este perfil. Esto es todo por mi parte, doctora. Bueno, gracias a la doctora Mercado. Tenemos entonces 15 minutos, más o menos 10 minutos para conversar. Preguntas, comentarios. Patricia Mercado, le felicito por la información que nos trae en la tarde. Gracias. Precisamente la fundadora de esta universidad, Ana Geméndez, empezó su proyecto basado, ¿verdad?, en que estudiantes en desventaja económica pudieran asistir a una universidad en tiempos donde solamente el acceso a esta educación en las universidades era para gente de más beneficio económico. Hoy vemos que después de tanto tiempo, todavía la sociedad sigue, ¿verdad?, teniendo estas situaciones. La cantidad de estudiantes que dejan, ¿verdad?, que no completan su cuarto año, es algo impactante y creo que como país tenemos que hacer algo porque los procesos y las oportunidades que tienen estos estudiantes que abandonan la escuela para culminar por lo menos su cuarto año, a veces se les hace cuesta arriba, porque antes habían escuelas nocturnas donde podían ir a terminar el cuarto año, luego de la pandemia, con esto de los módulos que se le daban antes para completar su cuarto año, y muchas veces se acercan a las universidades muy emocionados tratando de, ¿verdad?, de entrar, pero se encuentran con muchas limitaciones para poder cumplir con ese certificado de cuarto año y poder ingresar a la universidad. Yo creo que eso es algo que como país tenemos que volver a mirar y volver a rescatar esos estudiantes que le llaman desertores, ¿no? Y que posiblemente sí son potenciales, que en algún momento tuvieron esos problemas económicos o familiares, pero que están ahí y es un grupo que tenemos que rescatar. Gracias, Soledad. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Fernández. Soy egresado de la Universidad Ana Geméndez, que antes, el recinto de Cupey, lo que antes era la UMED. Como el compañero, también comparto esa experiencia de cursar estudios superiores viviendo en un ambiente de carencias. Todavía no vivimos en la opulencia, pero era más pobre aún cuando estudiaba mi bachillerato. Y no solamente las carencias económicas afectan las ejecutorias de un estudiante en la universidad, sino que también los estudiantes que vienen de un entorno de pobreza llegan con una limitación en destrezas académicas. No sé si en el estudio usted obtuvo datos acerca de eso, porque la realidad de los estudiantes que van a las escuelas públicas de Puerto Rico dista mucho entre una comunidad escolar y otra.
De hecho, en la actualidad yo me desempeño como profesor de ciencias en la Escuela Especializada University Gardens y la forma en la que se enseña, el currículo, la calidad de la enseñanza, la disponibilidad de materiales, aunque no es la óptima, pero se diferencia mucho de la escuela en la que me enseñaron a mí. Así que yo entré no solamente con unas desventajas porque tenía limitaciones económicas, sino con unas desventajas porque venía de una escuela que no me preparó para enfrentarme al currículo de ciencias a nivel de bachillerato. Conmigo entraron 5 compañeros más a un bachillerato en ciencias en diferentes disciplinas y de los 5 el único que culminó el bachillerato fui yo. Los demás se fueron dando de baja poco a poco porque se encontraban con una clase de cálculo, con una clase de química, con una clase de física que no podían manejar. Así que no sé si podría abundar en ese aspecto. Sí, dentro del documento de investigación hay una categoría que se establece en los hábitos de estudio de estos participantes y 4 de estos 5 participantes establecieron que académicamente no tenían las herramientas para poder desempeñarse en el nivel que la universidad les exigía. Solamente una de las participantes estableció que desde pequeña sus papás se habían encargado de recordarle y también no tan solo recordar, apoyar su educación, desde la educación básica hasta la educación superior. Recuerdo uno de los testimonios de uno de los participantes que establecía que en la escuela él no estudiaba y sacaba muy buenas notas, por lo que ante su situación incluso de desahucio a nivel familiar, que su familia en 18 años se mudó 15 veces, nunca sus notas se vieron afectadas porque él captaba rápido, atendía en la clase y aunque a su casa iba a enfrentarse a muchos problemas, tenía buena ejecutoria en las notas, pero cuando llega a la universidad ve que lo que ocurría, que él no estudiaba, no lo podía hacer porque entonces empezó a fracasar. Incluso tuvo una baja definitiva y después retoma estudios posteriormente, pero en el estudio en efecto hay un área completa para el tema de los hábitos de estudios y también cómo esto se ve reflejado en el desempeño de los estudiantes a nivel universitario. Está la investigación Open Access en ProQuest, que a través del título la pueden ver completita para que puedan profundizar también con otros temas que no necesariamente están colocados en la presentación, ¿verdad? Por lo limitado del tiempo, pero que sí fueron incluidos. Me voy a tomar el atrevimiento de coger un turno. Claro. Ramón fue estudiante mío hace unos años atrás. Y basándonos en experiencias similares a las que comparte Ramón, y gracias por compartirla, al igual que el compañero, ¿verdad? Por compartir la suya. Pues la doctora Karen González y yo redactamos un proyecto que veo que la directora de ese proyecto está aquí. Ese proyecto culminó, pero Ana Elba fue la directora ejecutiva en su momento. ¿Verdad? Safe Campus, pensando en poder atender necesidades muy similares, ¿verdad?, a las que nos comparten hoy ambos compañeros. Y sin utilizar los datos de Patricia, ¿verdad?, porque ella estaba en su proceso de investigación en ese momento, pero utilizando sí datos del recinto de Cupey, pues entonces la intención fue atender muchas de esas necesidades que tú muy bien, ¿verdad?, presentas. El asunto de alimentación, el asunto, ¿verdad?, de poder proveer al estudiante un voucher de comida en la institución, de poder tener transportación. En el caso pues, de Cupey, utilizando pues, el tren, ¿verdad?, que lo tenemos ahí disponible. Y en el caso del centro de Bayamón también. Tutores. Bueno, Ana Elba, tú puedes hablar mejor que yo. Te voy a pasar el micrófono a ti. Te puse en el spot. Pues, bueno, lo que mucho conozco caritas aquí, la realidad sí, hasta el 2020 fue la directora ejecutiva del proyecto Safe Campus. Hace unas semanas comienzo nuevamente acá en la institución. Ahora voy a ser la directora asociada de recursos externos de Cupey, así que eso me va a permitir
los invito a todos que estén interesados en esto a buscar el potencial de esas propuestas para poder ayudar a estos estudiantes. ¿Verdad? En este nuevo sombrero que tengo. En aquel momento sí se trabajaron con estipendios, se trabajó inclusive con la tienda solidaria, que estuvimos dándole alimento a los estudiantes mientras, para colmo, nos tocó los temblores, así que nos enrollamos las mangas y empezamos a darle compra, ¿verdad? Patricia estuvo en eso, todo el mundo se incorporó, las famosas mochilas de seguridad, o sea que creo que fue un proyecto que logró gran impacto en ese momento trascendental e histórico que nos encontrábamos en la vida. Y para colmo, no solamente pasa temblores, sino que también tenemos que pasar por el proceso de pandemia. Así que eso nos permite también apoyar a estudiantes que pudieran continuar, ¿verdad?, en las matrículas con esos vouchers. Pero nada, los invito. Mi nombre es Ana Elba Pérez. Me buscan en el correo Ana Pérez. Y aquí estamos. Estamos aquí para servirle. Gracias. Gracias. Aprovecho la oportunidad también para mencionar, dentro del estudio hago una comparación y una investigación de otras universidades, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. ¿Qué programas las instituciones tienen para atender estas poblaciones? Pues esto no es una situación única de nuestro país. Esto se ve reflejado tanto en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica de igual forma. Hay un detalle también de todos los proyectos, tanto subvencionados con fondos estatales, fondos federales, que atienden las distintas universidades en Puerto Rico y en el mundo, ¿verdad? No todas las del mundo, pero algunas particularmente, porque incluso universidades que podemos considerar como Ivy League o universidades que se consideran que atienden estudiantes pudientes, también ya han tenido que extender programas o buscar programas para atender estudiantes que vienen de contextos socioeconómicos de pobreza, para poder también apoyarlos con ese acceso. Okay. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Okay. Yo puedo entender los ejemplos que trajeron los dos compañeros, aunque no me puedo identificar con ellos en todo. Yo estudié en escuela privada, tuve unas oportunidades que mis padres se esforzaron para que yo tuviera y pude entrar a la universidad sin mayor inconveniente ni la preocupación si voy a entrar o no. Pero cuando en mi primer año en Humanidades me pidieron hacer una sociobiografía arquitectónica grecorromana, yo no sabía de qué me estaban hablando. Y cuando fui a la biblioteca a preguntar, la biblioteca me dijeron, yo creo que eso es un invento de tu profesora. Ella lo que quería era un ensayo. Pero a lo que voy con eso es tenemos un issue serio en la academia con los estudiantes que llegan sin saber los procesos básicos de preparar un ensayo o una monografía, la estructura que conlleva, cómo hacer un bosquejo y organizarlo. Así que tenemos una combinación de factores. El elemento que Patricia nos trae, la doctora Mercado nos trae, se combina con una deficiencia académica que se van arrastrando de una generación a otra. Y en la universidad llega el estudiante a tercer año, comienza a enfrentarse a los cursos más fuertes y entra un proceso de frustración, porque no sabe cómo hacer el trabajo. Y entonces el profesor tiene que decidir, o detengo el proceso de la clase y viro para atrás a aspectos más elementales, o dejo que pase lo que tenga que pasar en la suerte del estudiante. Cuando yo comencé en Ana G. Méndez, yo estaba dentro de los cursos del seminario de inducción de primer año, que atendíamos a los estudiantes prepa y se supone que los ayudábamos en la transición hacia la vida universitaria. Y parte del debate era cuánta de esa transición es una clase de español glorificada y cuántos son aprendizaje de los retos que van a enfrentar por los próximos 4 o 5 años de estudio. Y hablando con el decano académico en mayo pasado, una de las preocupaciones es qué vamos a hacer durante este semestre, que entra la primera generación de estudiantes que estaban en grado 10 cuando comenzó la pandemia y que pasaron grado 10 y grado 11 porque el Departamento de Educación de esa época decidió pasar al estudiante.
indistintamente de las recomendaciones que sus maestros dieran. Así que enfrentamos un momento difícil por la pobreza y por las ramificaciones que tienen hacia el rigor académico, porque no podemos bajar el estándar académico. Le estamos dando al estudiante la idea de que va a salir con las herramientas necesarias, pero ya tiene una escasez de herramientas. Así que esa parte de congeniar y balancear cómo se va a enfrentar lo que sabemos que es un problema que va a llegar, es algo que a mí me preocupa mucho en cómo se hará esa planificación estratégica para atender esa necesidad de la academia. Doctor Laguna, definitivamente yo creo que todos los que estamos en el salón de clase ahora, no importa el nivel, estamos viendo esto, y parte del ejercicio con la investigación es poder escuchar a los estudiantes, conocerlos. Yo creo que hoy ha sido un día excelente, todas estas herramientas que nos han dado los recursos en las plenarias, porque aunque sean de ciencia, yo no doy clase de ciencia, puedo ver tal vez cómo yo puedo aplicar esto. De igual forma, esta última creo que trajo unos modelos para acercarnos más a los estudiantes, porque creo que llegó el momento en general de dar la vuelta y no necesariamente esperar a que se acoplen a lo que nosotros hacemos, sino ver de qué forma a través de la tecnología podemos acercarnos un poquito más, cada vez más a los estudiantes y ver cómo llegamos a tierra común. Claro, ¿no? Y haciendo eco, ¿verdad?, de lo que comparte la doctora Mercado y el compañero, también una cita que tú no la anoté por completo, pero tú te sabes esto, yo sé que lo dominas muy bien. Dice, la educación superior es un proyecto social que no termina en la educación. Así que sabemos que todos y todas los que estamos aquí presentes, seamos estudiantes, maestros, maestras, profesores, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, que dentro de nuestro rol, ¿verdad?, no es un rol, sino que son múltiples roles y que tenemos que continuar entonces nosotros desarrollándonos. Me gustó otra cita también que tenías, ¿verdad?, de cómo nosotros tenemos que trabajar con una felicidad colectiva, o sea, la felicidad de docentes. Nosotros. Exacto, para poder entonces atender, estudiar, aprender y manejar, ¿verdad?, todas esas situaciones que se nos presentan y se nos continuarán presentando de maneras complejas. Y hablando de esas situaciones, tenemos café ahora, esto es algo más relajado. Café, churros, otra merienda. Y les invitamos a que regresen entonces con nosotros al ballroom y luego vamos a conversar un ratito y luego vamos a tener un cóctel. Así es que gracias a todos y todas, nos vemos ya mismito.